19 de octubre del año 2020. La fecha en la que después de una jornada intensa de protestas y vandalismos, 2 templos católicos en Santiago de Chile fueron quemados y profanados. Este trágico evento es solo uno de muchos más que han estado ocurriendo en todo el mundo y en especial en nuestro continente. Debido a estas circunstancias, surge la duda: ¿qué podemos hacer como iglesia? ¿Qué podemos hacer como jóvenes católicos en medio de una pandemia global? Es obvio que la situación es adversa. ¿Acaso estamos dispuestos a quedarnos callados y observar? La respuesta es no. Y así es como nace Misión Rosario, una iniciativa para reactivar el espíritu de los católicos ante los retos de la pandemia, ante los retos del mundo, ante los retos de nuestros tiempos. La misión es llegar a 1 millón de rosarios por la paz, la libertad y la vida en todo el continente americano. Ya que si recordamos, de esta manera grandes milagros y cambios reales se han gestado. En esta misión no estamos solos. Somos miles de jóvenes de más de 20 países quienes día a día unen su corazón, su oración, su voluntad, su vocación y sus talentos para construir una comunidad global de católicos dispuestos a hacer la diferencia, pero también a rezar. Rezamos por la paz, para que no falte en nuestros países, pero tampoco en nuestras familias ni en nuestros corazones. Sabemos que la paz que necesitamos solo viene de Dios y le imploramos con la intercesión de su Madre que nos guíe para así tenerla en plenitud. Rezamos por la libertad, para poder realizar la voluntad de Dios y el ejercicio de nuestra fe de manera abundante y plena, para poder elegir sin restricción nuestras vocaciones y enfocarla en la construcción del bien común. Rezamos por la vida, por la nuestra y de nuestras comunidades, por la de nuestros seres queridos, pero en especial la de aquellos que están por nacer. Hoy más que nunca son estos inocentes quienes nos necesitan y queremos estar ahí en la defensa de su vida. Únete a Misión Rosario, síguenos en nuestras redes sociales, participa en nuestros eventos y rosarios diarios. Nos unimos en oración como nunca antes se ha hecho. Te necesitamos para cumplir nuestro objetivo, para lograr 1 millón de rosarios por la paz, la libertad y la vida en América. Bienvenidos a Misión Rosario. Muy buenas tardes. Tengo el honor de traer conmigo esta tarde a la hermana Guadalupe Rodrigo. Es una monja argentina, sierva de la congregación del Verbo Encarnado, fundada en 1984. Es una hermana que misionó durante 18 años en Medio Oriente, primero en Tierra Santa, luego en Egipto y después estuvo en Siria y vivió de cerca el martirio de muchas personas. La traemos hoy con nosotros porque considero que ella es un ejemplo de cómo la fe nos ayuda a vivir intensamente nuestras circunstancias con ojos de esperanza, y actualmente la hermana está participando de un movimiento que se llama Los Nazarenos, que se dedican a difundir la causa de los mártires perseguidos en Oriente. Con ustedes, la hermana Guadalupe Rodrigo. Hola, Fran. Hola a Hola. todos. ¿Cómo estás, hermana? Qué honor que vos me presentes. Gracias, Para Fran. mí es un gusto que esté con nosotros acá. Ahora, si te parece, empezamos. Sí. Bueno, ¿cómo llegaste a Siria y cómo fue esa primera experiencia? Bueno, llegué a Siria en realidad después de pasar por otros países de Medio Oriente. Y allá me llevó la obediencia, podría decir, porque no es que a mí se me hubiera ocurrido ser misionera allá, no lo había pensado nunca. Yo entré al convento cuando tenía 18 años
entré a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación misionera y por lo tanto yo sabía que me iba a tocar alguna misión. Pero no me imaginé nunca que podía ser una misión lejana y tampoco pensé que me podía tocar una misión difícil, digamos, por el hecho de que yo normalmente tengo problemas de salud, soy bastante débil y según me parece a mí bastante miedosa, entonces yo digo, no puedo estar en un lugar difícil yo, digamos, probablemente me toque una misión cercana, una misión más sencilla. Entonces me sorprendió mucho cuando la superiora provincial, yo tenía 23 años, y me pide si podía ir a sumarme a la misión en Belén, en Tierra Santa, Sí. en Medio Oriente, porque necesitaban refuerzo de esa comunidad de hermanas que recién acababa de iniciar hacía un año, y necesitaban otro par de hermanas, y entonces me preguntaron si yo podía sumarme. Y bueno, cuando me dijo eso la madre superiora, digo, bueno, ahí entendí que Dios me lo estaba indicando, y entonces por más que a mí me parecía que no tenía la fuerza suficiente para eso, digo, bueno, no sé, Dios se encargará, no sé cómo será esto, ¿no? Pero Dios se encargará, y bueno, y me fui para allá a estudiar árabe, estuve en Belén 2 años estudiando árabe, después pasé a Egipto, estuve 12 años en Egipto, y estando en Egipto tuve la posibilidad desde Egipto de visitar varios países de Medio Oriente, porque en aquel momento teníamos misiones, el Barro Encarnado teníamos misiones en 7 países de Medio Oriente, teníamos unas 20 comunidades, y me tocó ocupar el cargo de superiora provincial, o sea, regional, durante 9 años, y entonces fueron años de visitas a estos países, a estas comunidades, encargarme, era la responsable, y por lo tanto tenía que conocer la situación de cada una de las comunidades. Entonces fue así que pude conocer lo que eran los lugares más difíciles, como Irak, que teníamos en ese momento ya, una fundación ahí, una misión, y lugares tan tranquilos como Siria, uno de los lugares más tranquilos que teníamos en el Medio Oriente. Por eso, Sí, cuando llegó el fin de mi mandato, el tercer mandato, que terminé en el 2010, y yo ya estaba muy mal de salud y muy cansada, realmente agotada, yo pedí a mis superiores que me concedieran un par de años de descanso en alguna comunidad tranquila. Ni hablar de estar en una comunidad en guerra, yo eso lo había descartado totalmente. Es decir, no terminaba de aprender la lección, ¿no? Yo estando en San Rafael, acá en Argentina, cuando me vienen a proponer ir a la misión, yo ahí me sorprendí, pero ¿cómo? Yo pensaba que no, bueno, pero así todo, pasaron los años y seguía sin entender. Y cuando Dios quiere algo, digamos, Dios acomoda todo lo demás, se ocupa, digamos, no. Todavía no lo terminaba de entender, evidentemente, porque yo pensaba que en un lugar de guerra no podía estar, que en un lugar así de peligro no podía, también por mis problemas de salud. Y entonces me parecía que lo que tenía que hacer era recuperarme, no estaba bien, no tenía fuerzas para seguir, y entonces pedí un par de años tranquilos en alguna comunidad que tuviera eh, un apostolado más sereno, digamos, como era, para mí era Alepo, Siria, que era donde teníamos la comunidad, era el ejemplo, ¿no?, de comunidad tranquila en todas nuestras misiones, ¿no? Como digo, en Medio Oriente, en estos 7 países donde estábamos. Porque era un país donde se vivía muy distinto del resto de Medio Oriente, porque había buena convivencia entre cristianos y musulmanes, y eso marca mucha diferencia, mucha, en la convivencia diaria, en lo que es el ambiente social, ¿no? Y por eso Siria era muy tranquilo, Alepo, una ciudad realmente parecía una ciudad occidental en ese sentido, ¿no? sí. Gente muy amigable, no se respiraba esa agresividad que normalmente se respira en los países árabes, ¿no? Por la presión que sufren los cristianos, ¿no? La discriminación, la persecución incluso, ¿no? Entonces Alepo era el lugar ideal, yo lo pedí, insistí incluso a mis superiores porque me querían mandar a otro lado, y yo insistí, no, mándenme a Alepo, por favor, Alepo, yo tengo que estar ahí porque ahí voy a estar. Bueno, y accedieron mis superiores y me mandaron a Alepo. Y yo llegué en enero de 2011 a Alepo.
enero de 2011, me acuerdo que me fui con una pila de libros así para seguir estudiando el árabe y bueno, un montón de planes que tenía, dedicarme de nuevo a la música, empecé a tocar el órgano otra vez y el coro de la parroquia, no estaba, dejé de ser superiora, otra cosa importantísima, dejé de ser superiora después de muchos años, de 12 años, entonces realmente se nota la diferencia, ¿no? Pasar a ser súbdita en el sentido de no ser responsable, digamos, de la comunidad y no tener que cargar, ¿no? Por lo que significa el cargo. Pero bueno, esto era enero de 2011 y la gloria me duró muy poco porque en marzo empezó la guerra. ¿Y cómo fue el cambio? Y me encontraba ya ahí, ya estaba ahí, digamos, medio como que ni me di cuenta que ya estaba ahí, digamos. Y bueno, y eso que escuchábamos, que nos contaban de otros pueblos, lo empezamos a escuchar en Alepo y ver los aviones y las bombas, los tiros, cañones, toque de queda, humo por todas partes, y ya cuando me di cuenta ya estaba metida en el medio. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que, ahí me di cuenta que en realidad Dios hace lo que quiere. Digamos, nosotros somos instrumentos y no, tampoco me importa mucho si soy capaz, no soy capaz, si estoy preparado, no estoy preparado, sí. No importa mucho. No importa nada en realidad. Él solo sabe lo que hace. Claro, Dios sabe lo que hace, Dios se encarga. Y de hecho, a mí me sorprendió lo primero que yo constaté, que no tenía miedo. A mí me pareció eso rarísimo. No tenía miedo. Otra pregunta puede ser, ¿qué podemos aprender nosotros de los mártires? Bueno, cuando se desata la guerra, se desata la persecución religiosa. Y empezamos a tener en Siria y en Irak mártires todos los días, ¿no? Cristianos que eran gente muy sencilla, muy común y corriente, digamos, no era gente extraordinaria, gente que vivía su fe incluso hasta un poco floja, pero llega la persecución, se aferran a la fe, se aferran a Jesucristo con una firmeza realmente ejemplar, impresionante, y decididos a perderlo todo, con tal de no perder la vida eterna, ¿no? Y yo creo que eso nos enseñan los mártires, ¿no? Es ese todo nada. O sea, estamos hablando ahí en Alepo de gente que además era gente que estaba muy bien, de mucho bienestar económico, gente que realmente no le faltaba nada, muy buena posición social, y que lo pierden todo y que están a punto de perder la vida misma. Es decir, les era muy sencillo decir, bueno, ya está, así me hago musulmán, ¿no? Que esa es la propuesta, ¿no? De terrorista que va con la ametralladora, o te haces musulmán o te matamos. Con la ametralladora en la cabeza. Y ellos decir con tanta tranquilidad y alegría a la vez, háganme lo que quieran, mátenme si quieren. Soy cristiano y no voy a dejar de serlo. El cielo no me lo quiten. Eso se lo escuché decir muchas veces a nuestros jóvenes ahí, ¿no? Y por eso yo creo que los mártires, lo primero que nos enseñan es esa entrega radical, es el todo por Jesucristo. Todo, no un poco, todo por Jesucristo, porque Jesucristo no se conforma con un poco. Y porque además, ser cristianos a medias, ni siquiera vale la pena, la verdad, sacrificarse a medias no vale la pena, mejor ni sacrificarse. No tiene sentido, ningún sentido. No, es lo que yo siempre digo, nadar y nadar y nadar para morirse ahí en la orilla sin llegar es ridículo. ¿No? Entonces, los mártires nos enseñan, yo creo eso, esa radicalidad, esa entrega total, darlo todo por Jesucristo, no tener miedo, vencer el miedo, ¿no? Porque muchas veces a nosotros nos detiene el miedo de dar testimonio, de mostrarnos como cristianos, ¿no? Yo digo a los jóvenes, ¿cuánto les cuesta hoy en día por la presión que reciben, obviamente? Porque en Occidente hay persecución también a la fe, ¿no? No será como la de Lisi con espada, pero hay persecución, y bueno, y muchas veces amedrentados, ¿no? Por el qué dirán, por ser discriminados, por ser separados del resto, ¿no? Burlados. Bueno, todo eso hay que vencerlo, eso hay que imitar a los mártires. Si queremos realmente alcanzar la alegría que tenían los mártires, la alegría que tienen ellos, la alegría y la libertad que tienen ellos,
No hay otro camino. Es darlo todo. Qué impresionante. Te quería hacer una pregunta respecto a la visita del Papa en Irak. Sí. ¿Cómo vos crees que influyó para la vida, la libertad y la paz en Medio Oriente? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que en primer lugar fue un regalo enorme para los cristianos del lugar, ¿no? Porque si hay algo que ellos sufren allá mucho es el abandono, el abandono de Occidente, el silencio de Occidente. El Papa Francisco lo llamaba el silencio cómplice de Occidente, ¿no? Porque de hecho en los medios de comunicación y también incluso hasta diría hasta en los medios eclesiales, no estoy diciendo solamente eh, en los, medios de información en general. Digo, el tema de la persecución a los cristianos está bastante ignorado, si no es totalmente ignorado, ¿no? Silenciado. Entonces eso provoca un gran dolor en estos cristianos que por otra parte se quedan sin apoyo. Es muy importante el apoyo de los cristianos del resto del mundo, con su oración, sobre todo. Pero pensemos lo que significó para ellos la visita del Papa. Nada menos que el Papa mismo pisa Irak, los acompaña, se acerca a ellos, visita sus lugares, los lugares donde esos mártires dieron la vida. O sea, un gesto importantísimo de apoyo para ellos, ¿no? El estar entre ellos, ¿no? Por más que, ojo, fueron pocos días, pero no le quedó nada, no le quedó nada por visitar de lo importante, ¿no? Nada le quedó. Todos los puntos estratégicos, podemos decir más, eh, de lo que implica la vida de un cristiano en Irak, ¿no? Entonces fue un gesto importantísimo de apoyo para los cristianos y por otra parte un gesto muy significativo para los mismos musulmanes, ¿no? Este acercamiento del Papa, ¿no? Yo creo que podríamos compararlo a un padre de familia, ¿no? Que saca la cara frente a los que están haciendo daño a sus hijos y dicen, acá estoy yo que soy el padre, a ver qué pasa con mis hijos. Porque fue un poco así, digamos, de buena manera y de manera muy diplomática, de una manera, pero fue decir, bueno, a ver, ojo cómo están tratando a mis hijos, ¿no? Más cuidado con mis hijos, ¿no? Entonces yo creo que fue muy, muy importante, yo creo que va a dar muchos frutos y hay que rezar para que dé muchos más frutos esta visita del Santo Padre. Bueno, te quería hacer una pregunta respecto de la oración, qué importancia tiene para ustedes la oración y como algún ejemplo de cómo eso transformó la realidad muy dificultosa que significa vivir en una guerra, ¿no? Bueno, Sí. esa es. Bueno, la oración ciertamente era algo fundamental allá. Fue algo que nos sostuvo todo el tiempo, que sostuvo a nuestra gente. Se notaba hasta en la manera de rezar, cómo cambió en ellos. Yo recuerdo que antes de la guerra teníamos en la misa, bueno, el coro que cantaba, bueno, está bien que participaba, digamos. Pues la gente que iba a misa medio como, bueno, no sé, voy al cine, voy a un espectáculo, sentado echados para atrás, sin contestar, sin cantar, bueno, vengo a cumplir, vengo a misa, me voy. Eso es un detalle, ¿no? Pero cuando empezó la guerra, verlos a todos con el librito en la mano, contestando, cantando todos, o sea, era muy significativo porque, claro, los bombardeos tan intensos, después de estar en una iglesia, sabiendo que las iglesias eran los primeros blancos de los terroristas, ¿no? Entonces, estar en misa en esos momentos era bastante fuerte, ¿no? Y ellos con su libro en la mano cantando, ¿no? Con voz fuerte, como queriendo tapar el ruido de los bombardeos, ¿no? Verlos rezar con ese fervor, con esa devoción. Otra cosa que me impresionaba mucho, ver los hombres llorar en misa.
¿no? Porque las mujeres lloran siempre, ¿no? Las mujeres lloran siempre, lloraban en misa, fuera de misa, porque no lloraban, digo, te contaban una cosa, lo fuera, lo que estuvieran viviendo, y podían llorar, pero los hombres evidentemente se mantenían con más firmeza, ¿no? Tenían que llevar adelante su familia y mantener el ánimo en su familia, pero en la misa era como el momento en que ellos podían desahogarse con el único que puede consolar verdaderamente el corazón humano, que es Jesucristo. Entonces era impresionante ver a los hombres llorar en misa. Y, y, y no había otra cosa que la oración para sostenernos en esos momentos, ¿no? Adoración diaria, hacía la gente, bueno, misa diaria, todos los que podían. Y después la oración es un signo, creo yo también, es un síntoma de cómo se está viviendo esto. Porque, por ejemplo, una vez una de las chicas nuestras, de las estudiantes que vivían con nosotras, se quedó después de misa, estaba con un librito, y yo le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás rezando? Me dice, estoy haciendo una novena pidiendo la conversión del ISIS. Yo digo, o sea, es impresionante, porque uno puede en Occidente decir, bueno, yo rezo por la conversión de los terroristas, por la conversión de los perseguidores de la iglesia, sí, está buenísimo pedirlo cuando ni los conocés, ni los viste, ni los tuviste delante, ni te mataron a un hermano, ni te quemaron tu casa. Pero cuando te hicieron todo eso, es el primer signo del perdón, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo sé que yo puedo perdonar? No sé si puedo perdonar, no sé si perdoné. Bueno, el primer signo del perdón no es que yo sienta que perdoné, sentir, no sentir, y lo de menos. Lo importante es que si yo ya puedo rezar por esa persona que me hizo daño, si yo ya puedo rezar por esa persona que me hizo mal, yo ya perdoné. Y esa es una característica de nuestros cristianos allá, ¿no? El perdón. Ellos rezaban y rezan por sus perseguidores, por sus verdugos. Qué impresionante. Bueno, y los niños, ¿qué papel juegan acá? Porque uno dice, bueno, los adultos capaz que pueden, o sea, como que es más razonable que den un testimonio más, como que son más conscientes y den un testimonio más acorde a su edad de lo que le está pasando, pero yo me acuerdo mucho de la primera vez que te escuché que vos contaste el testimonio de Bruno. Sí, me encantaría si lo podés contar ahora, porque me parece un niño de una claridad muy, muy fuerte que nos puede ayudar a vivir la fe de otra manera. Fran, no te escuché. ¿Cuál es el testimonio que me decís que cuente? De Bruno, el chico que mirando la cruz, que cuando iba a la miraba la de Bruno. cruz. Ahora te entendí. Sí, sí. Bruno es uno de los niños de la parroquia que cuando yo visité Alepo en el 2017, que estuve ahí por última vez, ahí lo pude encontrar nuevamente después de 6 años de guerra. Él tenía en ese momento... ¿Está acá? ¿La foto? Ah, está acá. Bueno, a ver dónde señalo. Ahí estoy señalando bien. Ahí. No, ahí. ¿Sí? Ese es Bruno, el más chiquito. Ahí está. Ah, mira. ¿Sabías? Azul sabía. Ah, muy bien. Estaba todo arreglado. Está muy bien. Bruno tenía, cuando empezó la guerra, tendría 5 o 6 años, más o menos. Y, o sea, que pasó toda su infancia bajo el bombardeo. Tremendo, o sea, tremendo lo que implicaba para los niños la guerra, ¿no? Porque estamos hablando de terrorismo, guerra en las calles, día y noche durante años, ¿no? Entonces pensemos lo que significa para un niño, ¿no? Como decir, bueno, los traumas que significa vivir así. Y sin embargo, este niño que había vivido así su infancia, cuando yo lo encontré a los 12 años de nuevo, y empecé a conversar con él, bueno, cómo estaba, le digo, yo quería como hacerlo hablar, ¿no? Entonces le digo, bueno, pero vos te das cuenta que por ser cristiano acá en Siria te podrían matar, por el solo hecho de ser cristiano. Me dijo, sí, claro, sí, yo sé. Ah, o sea que estarías dispuesto a que te maten por ser cristiano. Y él me miró así, medio extrañado, me dijo, hermana, algo hay que sufrir. Y había un crucifijo ahí colgado, me dice, mire la cruz.
mírenlo a Jesús, todo lo que hizo para demostrarnos su amor y nosotros no vamos a estar dispuestos a sufrir algo por él. Cuando me dijo eso, a mí me impresionó muchísimo, porque aparte ese sufrir algo era el martirio, la muerte, ¿no? No estamos hablando de sufrir un dolor de muela, ¿no? Claro. Su propia muerte. Y lo dijo con esa naturalidad. Pensé, un niño de 12 años, ¿no? Su mamá estaba al lado. Yo siempre cuando cuento esta anécdota la cuento completa, porque estaba, sobre todo para que escuchen las mamás también, estaba la mamá al lado. Y no es que la mamá, Mirna se llama la mamá, no es que la mamá haya dicho, ay, hijo mío, no digas eso, no, por Dios, que nadie te vaya a matar nunca, porque yo no podía soportar. No, la madre estaba, pero así, hinchada de orgullo, escuchando hablar a su hijo, de esa manera. O sea, con 12 años, ese niño, con 12 años ya sabe la razón por la que hay que vivir, la razón por la que hay que morir. ¿No? Eso es impresionante. Evidentemente es un fruto de la fe en ellos, en estos niños, ¿no? Porque hay un montón de ejemplos así, de los que yo fui testigo directo, ¿no? De escucharlos. Evidentemente es fruto de la fe. Sí. Bueno, una otra pregunta. ¿Qué es el movimiento de los nazarenos y a qué se dedican? ¿Y cómo podríamos colaborar? Digamos, cómo podríamos participar de esta difusión de lo que ocurre en Oriente Medio. Bueno, los terroristas en Siria y en Irak, sobre todo en Irak comenzó esto, tomaron la costumbre, los del ISIS, de marcar las casas de los cristianos con una letra árabe, que es la letra Nun, acá la tengo, la letra Nun la conocen, ¿no? La habrán visto, acá me la alcanza con usted también. La habrán visto también, ¿no? Acá está justamente pintada por los cristianos de Irak en una cruz, los cristianos de Mosul, cuando recuperaron la ciudad y volvieron a plantar la cruz. Esta letra los identifica a los cristianos perseguidos porque es la primera letra de la palabra Nasrani en árabe, que significa nazareno. En realidad es un signo que usan los terroristas, que comenzaron a usar los terroristas, ¿no? Porque ellos a nosotros, estos musulmanes fanáticos, no nos llaman cristianos, nos llaman nazarenos. Así nos llaman en el Corán, nazarenos, los seguidores de Jesús de Nazaret, ¿no? De manera despectiva. Y marcan las casas de los cristianos, tomaron esa costumbre, para identificar, estas son las casas malditas. Sí. Estas casas pertenecen al ISIS y los que viven dentro están destinados a la muerte, ¿no? Por ser cristianos, por ser nazarenos. Entonces se convirtió en el símbolo de los cristianos perseguidos, en el símbolo de los mártires. Incluso ahí mismo, ya era 2014, empezaron a surgir en distintas partes del mundo, ¿no? Con el cartelito de la letra Nun, ¿no? Esta es la letra Nun, diciendo yo también soy nazareno, yo apoyo a los cristianos perseguidos, ¿no? Entonces, cuando volví de Siria, por cuestiones de salud de mi familia, tuve que volver, evidentemente Dios tenía así planeadas las cosas, de una manera totalmente incomprensible para mí. Una vez más, yo tenía que volverme de la misión, no entendí por qué. Fines del 2014, llego acá a Argentina y empieza esto de esta oleada de testimonios, o sea, de pedidos de testimonio, ¿no? Aquí, allá, parroquias, colegios, medios de comunicación. Y ahí, recién ahí, con el tiempo, me fui dando cuenta de que en realidad todo eso que habíamos vivido en Siria, junto a los mártires, teníamos que desparramarlo por el mundo entero. Porque en definitiva es la sangre de los mártires lo que está provocando, lo que realmente puede provocar conversiones en el mundo entero y lo está haciendo. Entonces toca a nosotros testimoniar esto, llevarlo a más personas, hacernos portadores de estos testimonios. Entonces yo lo experimentaba al momento de encontrarme en los distintos auditorios de gente que escuchaba, ¿no? Y nadie quedaba indiferente, y había conversiones, y había vocaciones, y había tantos cambios en la gente, en personas de distintos estados, de distintas edades, de distintas condiciones, y sin embargo, todos están sacudidos por el testimonio de los mártires. Y se empieza a formar un grupo de laicos que empiezan a acompañarme en los testimonios, empiezan aquí en Buenos Aires, y empiezan a decir, nosotros somos los nazarenos, decían.
nosotros somos los nazarenos, acompañamos a la hermana y ayudamos con los testimonios, porque ellos me decían, nosotros queremos hacer algo más, no nos alcanza con volver a nuestra casa y decir, bueno, rezo por los cristianos perseguidos, ya está, bueno, los recordaré en mis oraciones. No nos alcanza, queremos hacer algo más. También rezamos por ellos, pero queremos ayudar a que este testimonio llegue a otros. Ellos me decían, así como a mí me sacudió el alma, que lo sacuda a otros. Así como a mí me provocó la conversión, que convierta a otros, ¿no? Y por eso ellos como nazarenos se hacen llamar también portadores de las gracias de los mártires. Así se va formando esto que ahora es movimiento espiritual, evidentemente en sus comienzos, lleva muy poquito tiempo, pero se empezó a extender. De Buenos Aires pasó rápidamente a otros países por el tema de las redes sociales, rápidamente pasó a otros países, ¿no? De gente que se quería comprometer más. ¿Qué más puedo hacer? ¿Quiénes son los que andan con usted, hermana? Que nosotros también queremos hacer algo más por los cristianos perseguidos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Se formó un grupo de Facebook, Nazarenos Perseguidos se llama. También los encuentran en Instagram como Nazarenos Perseguidos, o pueden escribirles por mail, nazarenosperseguidos@gmail.com, no sé qué más, Twitter Somos Nazarenos, y el YouTube también, Nazarenos Perseguidos. En todas estas plataformas, los nazarenos lo que intentan es justamente transmitir los testimonios de los mártires, de la persecución en todo el mundo, para hacer llegar la gracia de esta sangre a todas las almas. Pensemos que nosotros, cuando apoyamos la causa de los mártires, nosotros estamos rezando por ellos, apoyándolos, porque ciertamente nos necesitan, pero nos estamos beneficiando de sus méritos, ¿no? Por eso pensamos que es el gran negocio, ¿no? Esto de apoyar la causa de los mártires. Y por otra parte, los nazarenos, evidentemente hay muchos, y en muchos países, y en distintas situaciones, en el sentido de distinto grado de compromiso, ¿no? Hay incluso gente entre los nazarenos, algunos no creyentes, ¿no? Pero que se solidarizan con el tema de los cristianos perseguidos, ¿no? Porque realmente no están de acuerdo con ningún tipo de discriminación o de persecución. Pero después, por supuesto, están quienes quieren rezar más, quienes quieren comprometerse más en la difusión. Y por eso, últimamente, en los últimos años, ya surgieron los consagrados nazarenos, es decir, laicos que deciden consagrar su vida completamente a esta causa. Siguen siendo laicos, pero laicos consagrados, ¿no? Con la profesión de los consejos evangélicos, de pobreza, castidad, obediencia y también consagración a la Virgen bajo voto. Todos están invitados a sumarse como nazarenos, y de hecho nosotros en los testimonios siempre lo que pedimos es que recen, que se acuerden de los cristianos perseguidos, porque yo cuento personalmente lo que viví en Siria, pero hay tantos otros hermanos nuestros, misioneros, misioneras, dando testimonio, contando lo que ocurre en tantos otros lugares, ¿no? Desconocidos para nosotros, tantos otros países donde hay persecución, pero además, tenemos que ser conscientes de lo que implica que la iglesia es una iglesia perseguida, porque Jesucristo fue perseguido, entonces todo cristiano es perseguido. Entonces no es condición de los cristianos de Nigeria, condición de los cristianos de Siria o de China. No, es la condición del cristiano, ser perseguido. ¿Perseguido por quién? Perseguido por el mundo. Porque el mundo perseguirá siempre a Jesucristo. El príncipe de este mundo es Satanás, ¿no? Y está en lucha continua contra Jesucristo. Y por lo tanto, en lucha continua contra cualquier cristiano que sea verdaderamente cristiano. Entonces ese también es un poco el termómetro. A ver, ¿cómo estoy viviendo mi fe yo? Estoy viviendo, bueno, está bien, acá no hay persecución así de espada, pero realmente siento esa incomodidad, ¿no? De que siento que no estoy en sintonía con el mundo malo, y bueno, las cosas están bien. Pero si estoy tan acomodado con el mundo y con los criterios del mundo, que disimulo mi fe, ¿no? Que tengo miedo de manifestarme como cristiano, como católico, evidentemente hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Y no nos podemos llamar así apóstoles de Jesucristo. Justamente por esto que surgió una iniciativa como Misión Rosario, no sé si vieron en el video,
que, o sea, nosotros lo que buscamos es volver a retomar esta fuerza, este vigor, esta radicalidad de la fe que te ayuda a vivir la totalidad de la realidad, porque uno siempre recorta, ¿no? Eh, eh, una pregunta por curiosidad. Quería comentar también una curiosidad que también muchos pueden no saber, que la hermana Guadalupe escribió un libro que se llama Volverán las palomas, donde cuenta toda su experiencia y lo pueden conseguir también contactándose con los nazarenos perseguidos, porque ellos son los que lo difunden. Es muy buen libro. Y también te quería consultar por qué importancia tiene la Virgen de Guadalupe para ustedes, digamos, porque yo sé que vos fuiste a agradecerle a la guadalupana por la liberación de Mosul, ¿puede ser? Me gustaría que cuentes un poquitito de eso. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias, Fran. Te voy a contratar como representante, me parece. Cuando quieras. Te llevo los testimonios, ¿eh? Bueno. Sí, la Virgen de Guadalupe tiene una especial relación con nosotros. Es la patrona del movimiento espiritual Nazarenos Perseguidos, lo fue desde los comienzos, y tiene una muy especial relación con los cristianos perseguidos en Siria, porque a ella le atribuimos la liberación de la ciudad de Alepo. Cuando la guerra recrudecía a fines del 2016, hacia noviembre del 2016, la cosa estaba muy complicada en Alepo. Alepo es la ciudad más importante del país y estaba ya prácticamente tomada por los terroristas, ocupada en la mitad de la ciudad ocupada por los terroristas, lo cual hacía muy difícil pensar que podía ser liberada, ¿no? Ya había intervenido Rusia, pero aún así, apoyando al ejército nacional, no lograban vencer a los terroristas. Y bueno, todo parecía indicar que caía la ciudad de Alepo en manos del terrorismo y por lo tanto el país entero en manos del Estado Islámico, ¿no? Y eso iba a significar en definitiva la desaparición total del cristianismo de esas tierras. Esto era noviembre del 2016. Un año antes, en octubre del 2015, yo estaba en México dando testimonio, me habían invitado, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, a dar testimonio ahí sobre los cristianos perseguidos, y un grupo de mexicanos me entregó una copia de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de tamaño natural, una copia de la imagen de la tilma, para que la lleváramos a Alepo, para que entrara a Alepo. Y uno de ellos cuando me la dio me dijo, la Virgen de Guadalupe tiene que estar ahí en Alepo porque ella librará y protegerá a sus hijos, me dijo. Octubre de 2015. Bueno, mandar la imagen fue bastante complicado, hacerla entrar en semejante situación de guerra, lo que significaban las rutas, los caminos. Bueno, de hecho la imagen tardó un año en entrar, en llegar a Alepo. Llegó en noviembre del 2016. ¿No? Me imaginaron un rollo grande. El obispo la entronizó en la catedral, primeros días de diciembre. Tremendas batallas entre el Ejército Nacional Sirio y los terroristas, ¿no? Pero como dije antes, todo parecía indicar que se perdía la guerra y que ellos iban a dominar. Y un día se da una batalla muy intensa y definitiva en la cual el Ejército Nacional, con el apoyo ruso, echa a los terroristas de la ciudad en un solo día. No solamente que los vence, sino que los echa de la ciudad a todos. Y fue el 12 de diciembre, el día de Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre de 2016. Después de tantos años de guerra, por primera vez esa noche fue impresionante. Se difundieron muchos videos y testimonios de la gente festejando en la calle, saliendo a la calle con libertad y con alegría y a festejar como no habían podido hacerlo en años, ¿no? Porque la calle era muy difícil andar y peligro y los ataques permanentes. Bueno, los festejos de la gente y el hecho de que
le atribuyeron a la Virgen de Guadalupe la liberación de la ciudad de Alepo, que significó un giro total en toda esta historia de la guerra, ¿no? Porque todo llevaba a decir que, bueno, ya está, cae Siria en manos del terrorismo, y sin embargo esto hizo dar un vuelco a la historia, cosa impresionante, ¿no? O sea, imagínense el dinero que había atrás de todo esto. O sea, y los que financian esto, lo financian y lo programan y lo planean con detalle, no se equivocan, no se equivocan, no fallan. Solamente fallan cuando pasa una cosa así. Dios interviene y Alepo fue liberada, el ejército cobra fuerza y empieza a correr a los terroristas hacia el norte del país y es el principio del final, decimos nosotros, el principio del final de la guerra, ¿no? De esta guerra que está, bueno, está con sus últimos coletazos ahí en Siria, pero se lo debemos a la Virgen de Guadalupe, que se mostró como madre. Perdón. Sí. No, disculpame. Seguís. No, decía esto. Gracias, muchas gracias. La verdad que es muy impresionante, un verdadero milagro. ¿Te parece que para terminar hagamos un canto a la Virgen? Sí, buenísimo. Podemos cantar, como siempre cantamos al final de los testimonios, el canto del bajo tu amparo, la oración bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Lo cantamos en árabe para acompañar a nuestros hermanos allá, es uno de los cantos más tradicionales allá. Y cada vez que lo cantamos, pensamos en ellos y rezamos con ellos. Les pido a los nazarenos que están acá que me ayuden, cantemos juntos, ¿sí? Por supuesto, muchas gracias. Gracias a vos, Fran. لا ترد توبتنا عندما ندعو يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا في دنيا جرى في ظل حمايتك نلتجئ يا مانيا لا ترد توبتنا عندما ندعو. Muchísimas gracias. También a ustedes les doy las gracias por su tiempo. La verdad que fue un interesantísimo testimonio y les agradezco, te agradezco, hermana, que hayas estado con nosotros y les agradezco a ustedes por escucharnos del otro lado. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Fran. Igualmente. De nada, un abrazo, saludos. El año pasado nos apoderamos de este pasaje y lo convertimos en una consigna de unidad.
Somos millones de jóvenes de más de 20 países de nuestro continente los que nos unimos. Nos unimos por los que están y por los que vendrán, por el futuro de nuestras naciones, por nuestras familias y por la Iglesia. Sí, hoy estamos de fiesta y queremos mostrárselo al mundo, porque alcanzamos nuestra primera meta: 1 millón de rosarios por la paz, la libertad y la vida en América. Hoy celebramos el triunfo de la unidad de los cristianos en una causa de amor. Hoy estamos más felices que nunca. Pero esto no ha terminado. Debemos seguir luchando. Debemos levantarnos cada mañana y salir adelante y mostrarle al mundo que estamos unidos y que seguiremos luchando por nuestros países, nuestras naciones y por nuestra gente. Es por eso que aquí estamos de pie. Amigos y amigas, seguiremos luchando. Misión Rosario no ha terminado.